Padre, te agradezco en esta hora por permitirme y permitirnos venir ante tu presencia, Señor. Por favor, Padre, que podamos escudriñar las Escrituras, que lo que leamos hoy nos edifique, nos lleve a anhelar estar cada día más cerca de Cristo, que lo que estudiemos hoy nos haga ver nuestra necesidad de Cristo y el gran amor que tú has tenido por nosotros, Señor. Que nos dé seguridad en Él y que lo que compartamos hoy, Señor, y estudiemos sea para edificación de nuestras vidas y para que nosotros podamos bendecir a otros y crezcamos a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Por favor, Padre, sé tú tomando el tiempo, sé tú hablando en tu palabra a nuestros corazones, edificándonos, Señor, transformándonos, salvándonos, y que podamos ver con claridad a Cristo en la palabra, Señor, y que podamos glorificarlo cada día más por su salvación. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos. Es un placer volver a estar con ustedes. Gracias a Dios nos ha permitido compartir el día de hoy y vamos a seguir con la misma línea que han estado dando mis hermanos Arturo y Toño sobre la Confesión Bautista de 1689, en este punto en el que vamos de Cristo el Mediador. Hoy vamos a tocar el punto 6 y quisiera dar inicio a este punto leyendo lo que dice. Solo dejen ver, aquí está, hermanos. Dice así: aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios, y por medio de los mismos en los cuales fue revelado y señalado como la simiente herirá en la cabeza a la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy, hermanos, como bien leímos ahorita en este punto, vamos a hablar de la redención, nuestra redención que es común entre nosotros, pero no solo entre nosotros que hemos conocido a Cristo, sino en aquellos que vivieron antes de Cristo, en los santos del Antiguo Testamento como Abraham, como David, como Adán, como Enoc, como Moisés, como los profetas, como Samuel, los jueces, y vamos a hablar cómo ellos fueron salvos, porque sabemos que en el tiempo de ellos no tenían la plena revelación del Evangelio de Jesucristo, y hoy en día pues muchos se pueden preguntar cómo es que estos hombres fueron salvos por la ley, y eso contradicería el Evangelio de Cristo. Cómo es que ellos pudieron alcanzar justificación delante de Dios y cómo es que pudieron alcanzar la gloria eterna. Así que pues vamos sin más a entrar al tema. Y bueno, una de las palabras que me llamó la atención aquí en este texto de la Confesión Bautista dice: aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación. Dice la palabra la redención. No sé si muchos de nosotros sabemos qué significa esta palabra, pero investigando, la palabra redención significa la liberación de la esclavitud a través del pago de un precio por el rescate de la persona esclava. Es cuando se paga el precio por alguien que está en esclavitud, alguien que está bajo el yugo
de esclavo, y alguien tiene que pagar por esta persona. Anteriormente en el Antiguo Testamento la redención era común, se pagaba el precio por los esclavos y normalmente era entre los familiares. Digamos que yo tenía un primo que era esclavo, por ciertas situaciones cayó en problemas económicos y este primo, pues viendo la solución, tuvo que entrar como esclavo a servir a una persona, pero yo como su primo o su pariente más cercano que fuera, tenía la obligación de ir y comprarlo, de ir a redimirlo, de ir y a pagar el precio por él. Y esto normalmente se daba entre los parientes. También se redimían otras cosas como animales y como terrenos y cosas así, pero comúnmente era dado entre la esclavitud, hablando de las personas. Entonces, aquí habla de la redención que fue pagada por Cristo. Dice que esta redención este precio que fue pagado por Cristo fue para librarnos. ¿Librarnos de qué, hermanos? Pues de la esclavitud del pecado. Todos necesitamos redención. No hay ninguno en la tierra que no necesite redención. No hay ni hasta el bebé más pequeño que nació hoy y hasta el hombre que pudo haber muerto hoy, todos necesitaban redención. Y no solo eso, hermanos, sino que desde Adán hasta el día de hoy y hasta el último día, cuando Cristo venga, todos van a necesitar redención. Todos los hombres necesitan ser liberados de esclavitud del pecado. Pero ¿por qué necesitamos toda la redención de Cristo? ¿O por qué necesitamos ser comprados del pecado? Pues vayamos a la palabra, porque la palabra nos va a responder esto. Vayamos a Romanos 5:12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, hermanos, ¿por qué es la necesidad de ser comprados del pecado? Bueno, en primera instancia, porque desde el primer hombre que pecó, Adán, como lo hemos visto anteriormente, y por causa de él, como lo acabamos de leer, el pecado entró en los demás hombres. Como hemos visto, todos nacemos en una condición con el pecado original de Adán, en una condición caída, alejada de Dios, y por ende estamos destinados a muerte. Y esta muerte no solo es una muerte física, sino una muerte espiritual, una separación eterna de la presencia de Dios. Y no solo eso, no solo por ese pecado, sino que esta muerte pasó a todos los hombres, como lo menciona el texto, por cuanto todos hemos pecado. Y tal vez no hemos pecado a la forma de Adán, tal vez hemos pecado de otra forma, de diferente manera, pero todos hemos ido en contra de la voluntad de Dios y en algún momento hemos quebrantado su ley, como lo menciona el versículo 14, dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Entonces, hermanos, la muerte reinaba aunque no hubiera ley, ya que si leemos bíblicamente decimos bíblicamente que es el pecado. El pecado es la transgresión de la ley, pero muchos dirán: de Adán a Moisés no hubo ley. Y es cierto, no hubo una ley como la ley de Moisés, pero ciertamente todos los hombres de Adán a Moisés pecaban. Ciertamente todos los hombres cometían iniquidad y todos estaban bajo la muerte, bajo el régimen de la muerte, ya debido a sus pecados. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? ¿Cómo es que posible que los hombres fueran salvos? ¿Cómo era posible qué esperanza había para ellos de ser redimidos? Bueno, porque podemos ver que todos los descendientes de Adán hemos sido hechos esclavos del pecado y como consecuencia destinados a la muerte. Vemos cómo el control de cada vida humana sin Cristo está bajo el control del pecado. O sea, cada hombre que no ha sido salvo por Cristo está bajo el control, bajo la esclavitud del pecado.
Veamos algunos pasajes para afirmar esto. Está en Romanos 6:16. Ahí mismo, hermanos, solo adelante. Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pablo nos viene hablando de una vida nueva en Cristo Jesús, pero nos da una hincapié, dice, en el pecado, en que antes nosotros éramos esclavos del pecado, obedecíamos al pecado, nos sometíamos a él voluntariamente. Nosotros estábamos bajo el yugo de esclavitud. Así que vayamos a otro pasaje para ver esto. No solo Pablo lo dijo por Espíritu, sino también el mismo Dios hecho hombre, Jesucristo. Dice Juan 8:34. Declara que el hombre está bajo la esclavitud del pecado. Y esta esclavitud nos está llevando a muerte. Juan 8:34 dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que comete pecado es un esclavo del pecado, declarado por Jesucristo, hermanos. Esto lo dijo el mismo Dios. Todo aquel que hoy en día sigue practicando iniquidad, pecado, maldad, aún así aún así diga que tiene una religión, pero sigue practicando el pecado, es esclavo del pecado. Y no solo eso, sino que ahora sabemos que todos aquellos que no han venido a Cristo son esclavos del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado, hermanos. Estábamos bajo la ira de Dios, estábamos bajo el yugo del diablo, y ciertamente no queríamos venir a Cristo, sino al contrario, nos alejábamos de Él. Y éramos esas personas que estaban en el mercader, en un mercado, por así decirlo, en una figura de esclavos. El pecado era nuestro dueño, y venían y nos comerciaba por un tiempo con las inmundicias y deseos de este mundo, y nosotros íbamos tras ellos. Pero hasta que en ese mercado un día se apareció el Señor Jesucristo y nos compró, nos redimió. En ese momento, nuestro pariente más cercano, Dios hecho hombre, se vino y pagó el precio que era necesario por nosotros, por causa de nuestros pecados, para librarnos del yugo del diablo y de la esclavitud del pecado. Así que, hermano, todos los hombres en todas las épocas necesitan ser redimidos. No importa en qué época hayan vivido, no importa si vivieron desde Adán o si vivieron antes del diluvio, después del diluvio, o en la época de Abraham, o en la época de David, o en la época de la Edad Media, de Lutero, de los reformadores, o en la época de las luces, o en la época de la edad moderna de hoy en día. No importa en qué época hayan vivido, todo hombre es pecador, esclavo del pecado, y necesita redención, necesita ser liberado del pecado. Así que, viendo esto, hermanos, que todos necesitamos redención, entonces quiero hablar de un punto aquí, que dice la confesión, dice que la redención no fue realmente pagada por Cristo hasta después de su encarnación. Esto hace referencia a que hasta que Cristo se encarnó fue cuando se pagó la redención. ¿Y dónde fue? En la cruz de Calvario. Ahí fue el momento donde la redención se pagó. Ahí donde Cristo al final expiró y dijo: consumado es, o todo ya está pagado, ya todo se cumplió. Y en ese momento, ahí fue comprada la redención, en ese momento fue pagada.
pero fue hasta ese momento. Pero sin embargo, como dice, la virtud, la eficacia y beneficios de esta redención fueron comunicados a los escogidos en todas épocas, desde el principio del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que los efectos de la redención, que las bendiciones que traía esta redención, fueron comunicados, fueron hechas conocidas a los hombres del Antiguo Testamento, a los santos del Antiguo Testamento, a David, a Moisés, a Josué, a Abraham, a todos aquellos hombres que creyeron en Cristo. Y esa palabra es importante, a todos aquellos hombres que creyeron en Dios, en las promesas de Dios, en lo que Dios había establecido, en la revelación que le estaba dando. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero eso es importante, a los que creyeron. Entonces, dice, desde el principio del mundo, ¿y en qué le fueron comunicadas o en qué se les fue hecho saber esta redención que vendría a través de Cristo? Por medio de las promesas, tipos y sacrificios. Así que, hermanos, quisiera que viéramos cómo Dios justificó a los hombres del Antiguo Testamento. Y vamos a ver por qué es importante saber esto, porque muchos dirán, bueno, hermano, ¿eso qué tiene de importancia a nosotros? Si los justificó por Cristo o no. Bueno, tiene mucha importancia porque es para enseñanza nuestra, hermanos. Y vayamos a Romanos 3:23. Dice Romanos 3:23. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lo que venimos hablando, hermanos, todos somos esclavos del pecado y por cuanto eso estamos destituidos o destinados a muerte, destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que todo aquel que necesita ser salvo es justificado, es hecho justo por medio de la gracia de Dios gratis, gratuitamente, por medio del favor de Dios. Es por la gracia de Dios que gratuitamente la extiende a los hombres y que ciertamente esta gracia es el favor, la misericordia, la paciencia, la compasión que Dios muestra a los hombres gratuitamente, sin que alguien lo coaccione o sin que diga, yo te di esto para que tú me respondas así. Dios no, sino voluntariamente Dios lo hace porque a Él le place dar gracia a los hombres, que Él extiende esta gracia a los hombres gratuitamente para que puedan ser salvos, para que podamos ser justificados, para que podamos alcanzar la gloria de Dios, la presencia de Dios y no morir. Y esto es mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante aquella redención que venimos hablando, que es el pago que Dios hizo a través de su Hijo amado al sacrificarlo por nuestros pecados, como lo menciona a continuación. En el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué es esta palabra propiciación, hermanos? Bueno, la palabra propiciación significa que es un sacrificio que aplaca la ira divina. Jesús fue el sacrificio que aplacó la ira divina. ¿La ira de qué? Muchos dirán, bueno, Dios tiene ira. ¿Y ira por qué? Está airado por el pecado del hombre. Y no solo eso, sino la palabra dice que está airado todos los días contra el pecador. Vayamos, por favor, acompáñenme rápidamente a Salmos, porque dirán, hermanos, ¿de dónde está sacando eso? ¿De dónde salió eso de que Dios tiene ira y que está airado contra el pecador? No, que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Y por ende, porque Dios es amor, también conlleva que tiene ira. Así que vamos a Salmos. Y en el Salmo 11, Salmos 7, versículo 11, Salmos 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué es impío? Es alguien que vive sin la ley de Dios, alguien que peca voluntariamente contra los mandamientos o contra la voluntad de Dios. Dios es un juez justo. Nos hace hincapié el Salmo.
alguien que no comete injusticia, alguien que no va a torcer el derecho, alguien que no vaya en contra de lo que Él ha dictado. Él es justo y va a pagar a cada quien conforme a sus pecados. Y por eso dice, Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué? Porque el impío comete injusticia, va en contra de la justicia de Dios. El impío no se sujeta a la voluntad de Dios. Así que Dios tiene ira, hermanos. Está airado completamente todos los días contra el impío. Pero no solo eso, sino que la ira de Dios se va a manifestar un día en el castigo eterno, en el lago de fuego, donde los pecadores serán echados y donde aquellos que no han venido a Cristo serán atormentados día y noche. Esto es tremendo, hermanos, y es de pensar, porque hay mucha gente que aún no conoce a Cristo, hay mucha gente que sigue esclava en su pecado, hay muchas personas que aún viven una religión y piensan que están viviendo adecuadamente solo porque un día hicieron una oración y siguen viviendo como si Dios no existiera. ¿A qué me refiero? Que un día confesaron a Cristo como Señor y Salvador por medio de sus labios, pero su conducta y su vida práctica no es una vida piadosa, no es una vida de amor a Dios, sino al contrario, demuestra que vivieran como si fueran hijos del diablo. Se emborrachan, se cometen inmoralidad, viven bajo pecado y viven haciendo cosas que no son agradables a Dios, pero ellos están seguros diciendo, yo hice mi oración del pecador, yo confesé un día a Jesucristo como mi Señor y Salvador, entonces yo salvo, puedo vivir como quiera. Y no es así, hermanos, porque Dios no ama el pecado, Dios abomina el pecado, Dios odia el pecado. Y es necesaria una propiciación, es necesario un sacrificio que aplaque la ira divina. ¿Y cuál es este sacrificio? Hablamos del sacrificio de Jesucristo. Ese fue el pago que Jesús hizo por nosotros para comprarnos de la esclavitud en la que estábamos. Y esto fue por la pura voluntad de Dios gratuitamente. Entonces hablamos hermanos de que Jesús es el sacrificio por nuestros pecados. En él se satisfizo las justas demandas de Dios en la relación al pecado humano y su castigo, a través de la muerte sacrificial de Jesucristo en la cruz, por lo cual la pena del pecado es cancelada y la ira de Dios es alejada. Así que en aquella cruz, Cristo satisfizo la ira de Dios. Cristo cumplió las demandas que la ley pedía por nosotros, aquellas demandas que decían, el pecador tiene que morir. Y este Jesucristo vino y murió por nosotros en nuestro lugar como sustituto y cumplió las demandas de la ley, pero no solo esa demanda de la ley, sino la demanda de la ley de vivir rectamente toda nuestra vida, desde nuestro nacimiento hasta la muerte delante de Dios, amándolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser, y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Él lo cumplió. Lo que nadie en la tierra podía cumplir, Él lo cumplió. ¿Y esto por qué es importante? Porque al Él morir en la cruz como ese sacrificio que aplaca la ira de Dios, donde Él llevó toda la ira, Él nos imputó, Él nos puso su justicia, aquella justicia que vivió toda su vida, a nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Es como si nosotros fuéramos un banco vacío, perdonen el ejemplo, hermanos, y viniera un hombre muy rico y en ese banco vacío pusiera todo su dinero. Pues nosotros éramos huesos, éramos muertos, que no teníamos vida, y vino Jesucristo con toda su riqueza, con todo su amor y con toda su gracia, cumpliendo la ley de Dios a perfección en toda su vida, desde el año 0 que nació hasta el año, muchos dicen que 33 cuando murió. Hasta esa época, toda su vida de 33 años, Él cumplió perfectamente la ley de Dios. Y esa justicia que cumplió, que vivió, se nos imputó a nosotros. La puso en nosotros cuando nos salvó. Ahora Dios nos ve a través de su Hijo amado como justos. Ahora por Él podemos ser declarados justos delante del tribunal de Dios y ya no vivir bajo la ira de Dios, sino vivir ahora en justicia, caminar en rectitud. Así que, hermanos, dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿Para qué fue este sacrificio? Como lo venimos hablando, para manifestar que Dios es justo,
que Él no pasa por alto el pecado, que Él no va a dejar por inocente al culpable, como lo dice en Deuteronomio cuando se le manifiesta a Moisés. Y dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, en su misericordia, en su favor, hermanos, Dios pasó por alto los pecados pasados. ¿Pero cuáles pecados pasados? ¿Los nuestros? Pues sí, en parte sí, porque antes de que nosotros conociéramos a Cristo, pecábamos. ¿Y cuál era la consecuencia por nuestros pecados? ¿O qué era el resultado que merecíamos por nuestros pecados? La muerte. En ese mismo instante que pecábamos contra Dios, teníamos que morir en ese mismo instante. Pero ¿qué saben qué? Dios tuvo misericordia y por su paciencia pasó por alto. Pero el texto no solo hace referencia a esos pecados, el texto hace referencia a algo más grande. Hace referencia a que Él pasó en su paciencia los pecados pasados, pecados cometidos por los hombres en el Antiguo Testamento, por todos aquellos que vivieron antes que Cristo viniera. Él pasó por alto esos pecados, en su paciencia los pasó por alto, no que no los viera, no que no los considerara, sino en su paciencia retuvo su ira, y hasta el momento que vino Cristo, aquellos que eran escogidos pudieron ser justificados y pudieron ver la justicia de Dios. ¿A qué me refiero? En Adán, sabemos que que Dios le dijo que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero él comió, hermanos, pecó contra Dios. ¿Y cuál era la consecuencia de pecar contra Dios? Morir. Dios se lo dijo, el día que comas de ese árbol morirás. ¿Y por qué no murió? En ese mismo instante, Adán tenía que morir, hermanos. Adán en ese mismo instante tenía que caer muerto en ese jardín de Edén. Pero ¿saben qué? No pasó. Pasó espiritualmente. La comunión con Dios fue rota totalmente. Y físicamente también empezamos a decaer en nuestra naturaleza. Por ende, cada año vamos envejeciendo y caminando hacia la muerte física. Pero, ¿a qué me refiero? Que en ese instante tenía que morir, pero la piedad, la misericordia, la paciencia, la bondad y la gracia de Dios se mostró en la vida de Adán y Eva. Al no morir ellos en ese instante, sino Él les extendió gracia, Él les extendió favor, pasó por alto sus pecados en su paciencia hasta la venida de Cristo. De hecho, en ese momento a ellos se les dio una promesa para todas las generaciones, y vemos el inicio de la iglesia y el inicio del evangelio. ¿Dónde? En Génesis 3. Porque muchos creen que el evangelio y la iglesia inician en Hechos o en los evangelios cuando viene Jesús anunciándolos. Y no es así, hermanos. El plan de Dios siempre ha estado en Cristo Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis es Cristo. La palabra es cristocéntrica. Todo se trata sobre Él. Todo se trata del plan de redención. Todo se trata de la persona de su Hijo amado, obrando para su gloria en el hombre. Así que veamos Génesis 3 y veamos la promesa, veamos la apertura del evangelio que se dio en ese momento. Dice, en Génesis 3:15 dice, hablando Dios a la serpiente, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañán. Dios empieza a dar una promesa aquí, la primera promesa del evangelio. Le dice a la serpiente, va a haber enemistad entre la simiente de la mujer y tú. Y sabemos que la serpiente es Satanás, es el diablo. Y que la simiente de la mujer, no dice su simiente, no dice sus generaciones, sino dice la simiente. ¿Cuál simiente? Jesucristo. La que vendría de él, aplastaría al diablo, vencería al diablo. Y que ciertamente el diablo sí heriría en el talón a nuestro Señor, al llevar todo el pecado de nosotros, al cargar toda nuestra iniquidad. Pero él lo aplastaría en la cabeza, le daría un golpe mortal al diablo, un golpe totalmente de derrota, no lo dejaría levantarse, nunca más. Y de hecho aquí se habla de la apertura del evangelio, la primera promesa
para Adán y para sus generaciones de ser redimidos, de ser comprados del pecado, de ya no ser más esclavos. Así que vemos, como veíamos en Romanos 3, Dios pasó por alto en su paciencia los pecados de estos hombres, hasta que viniera el tiempo en que Cristo sería revelado y sería presentado como una ofrenda que calmaría la ira de Dios o que aplacaría la ira divina, que llevaría toda la ira en lugar de aquellos que pecaron. Y vemos que esto fue para que Dios demostrara que Él es justo. Vayamos a Romanos 3 y lo vamos a ver. Lo dice a continuación, lo que seguíamos leyendo ahí. Dice, Romanos 3, estábamos en el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fue en ese momento que Él manifestó su justicia por los pecados que habían cometido Adán, Moisés, y hasta la época de Miqueas, de Malaquías y de todos los hombres que vinieron después en el tiempo de Jesús. Él manifestó en el sacrificio su justicia, con la mira en el 26 de manifestar en este tiempo. ¿En qué tiempo? En el presente, hermanos. Bueno, en este tiempo, hablaba en el tiempo de Pablo, pero hoy en el presente, su justicia, a fin de que Él sea el justo, a fin de que se muestre que Dios es justo, que Dios sí cumple las demandas de la ley, que Dios no va en contra de su ley, que Dios paga a cada uno conforme a los pecados y que Él justifica al que es de la fe de Jesús. Él justifica al que es de la fe de Jesús, hermanos. Él hace justo al que cree en el sacrificio de Jesús. Esa es su gracia, esa es su bondad mostrada a los hombres. Así que, hermanos, ¿cómo fueron redimidos? ¿Cómo fueron salvos los hombres del Antiguo Testamento? Por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la obra de propiciación de Cristo Jesús. Y quisiera que regresáramos a Génesis 3, donde estábamos hace ratito, porque, como decía, hermanos, Génesis 3:15 dice, la primera promesa del Evangelio, la esperanza de ser comprados del pecado y ser libertados del yugo del diablo, y habla de la sustitución de aquel que llevaría el pecado de todos nosotros, la culpa y el castigo, y que moriría, pero que ciertamente nos libertaría del yugo de esclavitud. Pero, ¿qué nos deja ver Génesis 3:15? ¿Qué nos deja ver esta promesa? Tal vez nosotros ya, ahorita lo que acabo de hablar, lo veo con más claridad, no porque sea muy inteligente, porque no lo soy, no porque tenga mucho conocimiento, porque no lo tengo. En mí se cumple lo que dijo Dios en 1 Corintios, hermanos, si no me equivoco, a lo vil y menospreciado escogió Dios, eso es uno, lo vil y menospreciado, lo más pequeño, a lo que no es sabio, para avergonzar a lo que es sabio. Pero, ¿qué quiere decir esto? Lo vemos con más claridad, porque ya tenemos el Nuevo Testamento, ya sabemos lo que hizo Cristo. Nosotros hoy en día, en el 2021, en ese tiempo ya sabemos la obra de Cristo, porque ya está revelada en su palabra. Pero Adán en ese momento tal vez no entendía todo lo que conllevaba esta promesa. No entendía simplemente la grandeza de lo que iba a pasar. No sabía si un día iba a aparecer un hombre en Jerusalén llamado Jesús, en Belén de Judea iba a nacer un pequeño y que este iba a ser el rey de Israel y iba a morir en una cruz. Él no sabía toda esa revelación, esa luz, esa claridad del Evangelio, pero sí sabía esta promesa, que de la simiente de Eva vendría, de la simiente de la mujer vendría aquel que los salvaría, aquel que los redimiría. ¿Y cómo vemos que Adán creyó en ello? Porque dice, vamos a 3:24, perdón, el 3:22, dice, no, perdón, hermanos, 3:20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva,
Después de que la promesa fue dada y después de que Dios sí dio las consecuencias por causa del pecado del hombre y maldijo la tierra y trajo maldición y maldijo a la serpiente y trajo maldición también sobre el hombre y la mujer por causa de su desobediencia. Después de ello vemos que Adán dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí vemos la primera luz del Evangelio creída. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque cuando Dios les dijo la promesa de que vendría una simiente de Eva que heriría a la serpiente en la cabeza, vemos que Adán lo creyó. Que Adán creyó a Dios. Eso lo hemos leído en la Biblia, en un personaje que lo llamamos el Padre de la Fe, pero vamos a ver a continuación. Pero ¿por qué decimos que Adán creyó a Dios? Porque dice, y llamó a Adán el nombre de su madre, de su mujer, Eva. ¿Qué significa Eva, hermanos? Bueno, aquí buscándolo y dice, el nombre en hebreo se asemeja a la palabra que se usa para viviente. Otras traducciones dice que esta palabra Eva significa madre de todos los vivientes. En ese momento Adán supo que ya no moriría. Supo que en ese momento, aunque él había pecado contra Dios, Dios le había extendido misericordia y gracia al darles una promesa. Y sabía que cuando dijo Dios de tu simiente, que iban a ser alguien, sabía que Dios estaba dando la esperanza de tener vida y que aún Eva iba a tener hijos. Y por eso Adán le creyó a Dios y dijo, tu nombre va a ser Eva, madre de todos los vivientes, viviente. O sea, no moriste. Sí hubo pecado y hubo una separación de parte de Dios y nuestros cuerpos sufren las consecuencias hoy en día. Pero ¿sabes qué, mujer? Hay una promesa. ¿Y sabes qué? Tú vas a ser llamada viviente o madre de todos vivientes porque de ti vas a nacer el que va a aplastar la cabeza a la serpiente que trajo el engaño, que nos engañó a Adán y Eva en ese momento. Y dice, y vemos la misericordia de Dios, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas, pieles y los vistió. ¿Qué quiere decir esto? Que Jehová mostró su paciencia, su bondad, su misericordia, su gracia. Sacrificó a un animal por primera vez para vestir a sus dos hijos que habían sido perdidos en ese momento y para darles esperanza de que aún podrían vivir. A pesar de lo que habían cometido, Dios mostró su gracia y que si ellos creían en aquella promesa, ellos vivirían. Y tal vez ellos no entendían todo. Adán y Eva mejor no veían todo como lo vemos hoy tú y yo, pero creyeron a Dios en esa promesa y se sujetaron de ella. ¿A quién más vemos que le creyó a Dios? A un hombre llamado Abraham. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué, hermanos? Por justicia. ¿Pero qué le creyó a Dios? Si vemos, le creyó a Dios que en su descendencia serían benditas todas las naciones. Así que, hermanos, quiero que veamos esto. Vayamos a Romanos, ahí donde estábamos. Y veamos qué dice sobre Abraham. Romanos 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermanos, Abraham creyó a Dios, pero
Digamos, él le creyó que vendría un día Jesucristo y moriría en la cruz del Calvario. Pues él no tenía toda esa revelación. ¿Qué creyó? Vayamos a ver qué creyó Abraham. Esto está en Génesis 22. Y lo que creyó Abraham, hermanos, así como lo que creyeron Adán y Eva, apuntan a Jesucristo. Génesis 22, por favor. Génesis 22, 18 dice, bueno, vayamos a leer desde el 15 para tener un poco más de contexto. Y dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, otra vez, en tu simiente, no en tus simientes, no en tus generaciones, sino en tu simiente, señala a una sola simiente. Serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Oh, por causa de que creyó Abraham a Dios, todas naciones fueron benditas por causa de que obedeció. Él creyó y obedeció. Es necesario creer, es necesario tener fe para obedecer. Y por causa de que tuvo fe, él obedeció entregando a su hijo, llevándolo a sacrificio, y no lo rehusó aún a Dios. Y vemos, hermanos, que por causa de esto, de que creyó a Dios, a Abraham, Dios le había hecho una promesa, en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿A qué se refiere esto? ¿Se refiere a todo el mundo? ¿Se refiere a todas las personas del mundo? Pues lamentablemente no, hermanos, se refiere en su simiente. ¿Qué quiere decir? Aquellos que son de Cristo, aquellos que han venido a creer en Cristo son benditos. Aquellos que fueron escogidos de todo pueblo y nación y que fueron comprados por el Cordero, como lo menciona Apocalipsis, que tú has comprado de todo pueblo y nación y los redimiste para crear un reino de sacerdotes. Esos son los benditos, serán benditas en ti todas las naciones. Esos son los bienaventurados, esos son los felices en Dios. Esos son los que son descendientes de Abraham porque están en la simiente que es Cristo, unidos a Cristo. Entonces, Abraham creyó en la promesa de Dios. Abraham le creyó a Dios, que sería padre de multitudes, padre de naciones. Vayamos a Génesis 12. Porque no solo vemos esta promesa en Génesis 22, vemos que esta promesa fue como progresando en la vida de Abraham, porque varias veces Dios le habló a él. Génesis 12, 3 dice, vamos a leer desde el 1, 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Hermanos, vemos que cuando Abraham tuvo el llamado de Dios, Dios le hizo una promesa y le creyó, confió, tuvo fe en Dios. Y vemos una cualidad, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Vemos cómo progresó esta promesa, porque en el 22 dice, en tu simiente, dejó ver más claramente cuál era la promesa, que en la simiente. Y Abraham sí tenía conocimiento de algo, hermanos, que en la simiente de Eva vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Al menos puedo atreverme a decir eso, hermanos, porque el conocimiento desde Adán hasta Noé fue pasado de generación en generación. Lo vemos cuando Abel ofreció un sacrificio más agradable a Dios. Lo vemos en Noé, que él creyó a Dios, cayó gracia ante Dios. Lo vemos, y que también ofreció un sacrificio, al igual dando
luz a lo que hizo Dios en el Edén por Adán y Eva, y creyendo en la promesa que había de venir de la simiente de la mujer, alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y lo vemos hasta Abraham, donde él también creyó a Dios. Vemos que se guardó un remanente durante todo ese tiempo que sabía la promesa que en Génesis 3 había dado. Y ahora Abraham, sabiendo esto, Dios le da una promesa. Y esta promesa habla de una simiente. No sé si Abraham entendió todo lo que conllevaba esta promesa, pero sí habla de una simiente, la misma simiente que se habló en Génesis. Y esta es Cristo, la que traería bendición, la que traería descanso, la que traería bien a todas las naciones. Así que, hermanos, vemos cómo Abraham fue justificado por creerle a Dios en la promesa que había dado Dios. Que no es lo mismo hoy en día. Hoy somos justificados por creerle a Dios. ¿En qué? En el cumplimiento de su promesa. Que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios nos amó de esa manera, hermanos. Así que todas las promesas, la de Adán, la de Abraham, apuntan a Cristo. Vayamos a una promesa más. Primera de Corintios 17:7. Perdón, Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, hermanos, aquí lo vi mal. 17:7. Dice, y aquí habla del rey David. Y dice, por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad los consumirán más como antes, y desde mis tiempos que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Hermanos, vemos la promesa que se le fue dado a David, que habría de venir uno de su reino, el cual confirmaría y haría casa a Jehová. Y sabemos que fue uno, que fue Salomón. Pero no solo eso, hermanos, sino que vemos que habría uno lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Uno que no acabaría su reino de la descendencia de David. Uno que no tendría fin su reino. Que lo dilatado de su reino no tendría fin. Que sería llamado príncipe de paz, Padre eterno, Dios fuerte, Consolador. Este sería Jesucristo, el Rey, el Mesías, el ungido prometido. ¿Y saben qué? David le creyó a Dios en la promesa que le fue dada. Y por ende, David fue justificado delante de Dios. ¿Y esta promesa a quién apuntaba? A Jesucristo. Vemos que David creía a Dios. Desde su juventud le creía a Dios. Y fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero no fue por sus obras o por su sabiduría que fue justificado delante de Dios,
o que fue hecho justo o salvo, sino fue por la gracia de Dios que le fue derramada en su vida y que le dio la fe para que él creyera a Dios en todo lo que Dios le hablaba. Y por esa fe fue justificado, así como Abraham. Porque en ese momento todo eso apuntaba a Jesucristo. Así que, hermanos, dirás, bueno, ¿cómo que fueron justificados si no hubo un sacrificio, porque ellos debían morir por sus pecados? Vemos que David adulteró. Vemos otros pecados que cometió Abraham. Vemos que hay hombres en la Biblia que cometieron pecados, como Sansón, como, ¿cómo se llama? Rahab, la ramera. Y fueron justificados, fueron salvos. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no pagaron? Porque le creyeron a Dios en la revelación que se les había dado sobre el Hijo de Dios. Y hasta el cumplimiento de la venida de Cristo fue cuando se pagó el precio por los pecados y se dejó ver que Dios en su paciencia había pasado por alto los pecados de ellos y que mostraba que Él era justo al dar un pago. Así que, hermanos, como dice la confesión y como lo leíamos, decía que la redención fue comunicada a los escogidos de todas las épocas desde el principio del mundo, a través de las promesas, los tipos y los sacrificios, y por medio de los mismos, los cuales fue revelado y señalado cómo la simiente heriría en la cabeza a la serpiente. Cómo por medio de las promesas fue señalado que la serpiente heriría, que la simiente heriría en la cabeza a la serpiente, la promesa inicial. Y cómo vemos una revelación progresiva de Jesucristo en la Biblia, hermanos. ¿Por qué digo una revelación progresiva? Porque vemos que desde Génesis hasta Malaquías, vemos cómo se va revelando la figura, la sombra de Jesucristo hasta el cumplimiento en los evangelios, cuando viene el Hijo de Dios y se revela la plenitud de la deidad en él. Y quisiera hablar de algo en esto, que dice que en las promesas fue revelada parte del advenimiento del Mesías, y ya vimos algunas promesas, pero también dice que en los tipos, y quisiera hablar un poco de esto, hermanos. ¿Qué se refiere a los tipos? Bueno, un tipo es, deje ver, hasta aquí, lo escribí aquí, hermanos. Aquí está. Un tipo es un objeto, persona o evento que sirve como una especie de sombra o anticipo en el Antiguo Testamento, cuya realidad o cumplimiento se encuentra en la persona y obra de Cristo. ¿Qué quiere decir? Son todos aquellos objetos como el Cordero, son todas aquellas personas como la vida de José o la vida de Daniel, o eventos que sucedían en el Antiguo Testamento, como todos los que pasaron cuando se abrió el Mar Rojo, como la columna de fuego, el maná que cayó del cielo, la serpiente de bronce, que son una especie de sombra. Todo eso es una especie de sombra, hermanos, un anticipo que se mostró en el Antiguo Testamento sobre la figura, sobre la persona de Cristo, sobre la obra de Cristo. ¿Y qué quiere decir? Un tipo es un objeto, un evento que pasó en el Antiguo Testamento que está señalando a Cristo, que está señalando a la obra redentora de Cristo, que está señalando a la persona de Cristo, que está señalando a su resurrección, que está señalando a su venida, a su regreso. ¿Y cómo podemos identificar un tipo? Porque bueno, aquí la confesión nos menciona que en los tipos podemos ver cómo en el Antiguo Testamento se reveló Cristo a los santos. Bueno, un tipo se puede identificar por 4 puntos, hermanos. Un tipo se puede identificar primero que es algo histórico, o sea, que pasó dentro de la historia bíblica.
Ahorita vamos a ver un ejemplo. Segundo punto, algo que fue establecido por Dios. Tercer punto, tiene una comparación con el antitipo. Bueno, el antitipo es a quien está señalado el tipo. En este caso, el cordero es un tipo y el antitipo es Cristo. El cordero está señalando a Cristo. Y 4, marcas de amplificación. ¿Qué quiere decir? Que los tipos muestran menor gloria, por así lo voy a decir, que la realidad del antitipo, a quien está señalando. Bueno, para entender esto, porque suena un poco complejo, pero es necesario saberlo, veamos entonces cómo la fe dada a los antiguos los lleva a ver a Cristo en los tipos, y cómo en el Antiguo Testamento se muestra a Cristo a través de los tipos. Vayamos, por favor, a los ejemplos que tenemos aquí. Son Éxodo 29:38. Vayamos ahí, hermanos. Vayamos a ver un ejemplo de tipo. ¿Qué significa que sea un tipo? Éxodo 29:38. Amén. Dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día. Continuamente ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una ofrenda, una décima parte de un efar de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacados, y para la libación la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación el olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Ahí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Hermanos, este es un tipo, este es un objeto que está en el Antiguo Testamento, y que si nos ponemos a meditar un poco y a estudiar, veremos que señala a Cristo. Veremos que este objeto está señalando a algo, a una realidad que iba a pasar en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo. Aquí nos habla de 2 corderos, y que estos 2 eran 2 corderos de un año cada día, de un año, y que se ofrecerían cada día continuamente. Y hay una ofrenda que se hizo por nosotros. Vayamos a Hebreos tantito para ver en qué momento se menciona esto. El libro de Hebreos, en Hebreos 10:11, dice: 10:11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, ofreciendo los mismos corderos todos los días, continuamente, día y tarde, día y noche, todos los días. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hermano, Cristo, por su solo sacrificio, ya no tenía que ser un sacrificio diario, no tendría que morir continuamente desde la fundación del mundo hasta hoy. No, sino que solo por un sacrificio hizo perdón por nuestros pecados. Él trajo salvación. Ya no se necesita más. Estos 2 corderos que se sacrificaban eran un tipo de educación, por así decirlo, que se estaba dando al pueblo de Israel, señalando al cordero que iba a venir. Entonces, ¿qué eran estos 2 corderos?
¿No quitaban el pecado? No, no quitaban el pecado. Sabemos que los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaban el pecado, sino lo cubrían. Era necesario el sacrificio del Hijo de Dios para que Él quitara el pecado. Pero era un tipo de educación, ¿por qué digo? Porque tanto tiempo se fue sacrificando corderos que un día solo se tuvo que decir: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se tuvo que decir más. Sabemos que eso lo dijo Juan en el Nuevo Testamento. Pero el pueblo ya sabía bien a qué significaba un cordero y qué significaba que ese cordero quitara el pecado del mundo. El pueblo en ese momento, cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos, su mente, luego fue los corderos que son sacrificados todos los días, luego fue el día de expiación, luego fue al entendimiento que el cordero tenía, que un cordero era un objeto de sacrificio que se daba para perdón de los pecados, para que sus pecados fueran cubiertos y ellos no murieran. Un cordero era un sustituto, un cordero era alguien que llevaba sus pecados sobre él. Entonces ellos entendieron: Juan me está diciendo que este hombre llamado Jesús es el Cordero de Dios, que no cubre el pecado, sino que lo quita. Entonces ellos se dieron cuenta y dijeron: Él es el Mesías. Aquellos que fueron escogidos, en ese momento se les reveló y dijeron: Él es el Mesías, Él es el Cordero, el verdadero Cordero de Dios. Todos esos tipos, todos esos objetos que daban en el Antiguo Testamento, en ese momento se hicieron realidad. Vayamos a Levítico para ver otro ejemplo. Levítico capítulo 5. Levítico 5, capítulo 16, versículo 5. 16, 5, hermanos. Dice, quisiera leer todo el capítulo, hermanos, pero por cuestión del tiempo también vamos a leer desde el 5. Y habla del día de la expiación, del día del perdón de pecados. Este se hacía una vez al año. Y dice, vamos a leer desde el 3, hermanos, perdón. El Levítico 16, 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Aquí mencionan 2 machos cabríos y un carnero para holocausto. Y esto es importante porque estos 2 machos cabríos señalan a Jesucristo, son un objeto que señalan a Cristo. Y un carnero que era para un sacrificio, que también señala a Cristo. Y hará traer a Aarón el becerro de expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el que igual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incienso lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático como molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Oh, hermanos,
Aquí hay mucho que hablar sobre Cristo. Perdón que lo diga así. Pero primero vemos que hay dos machos cabríos y se echa la suerte sobre ellos dos. Uno era para expiación. ¿Qué quiere decir eso? Uno era para ser sacrificado y que ciertamente muriera y que los pecados del pueblo fueran cubiertos. Y el otro era para que se ofreciera, bueno, aquí habla de, no sabemos, a la verdad no sé, se tienen muchas discusiones teológicas sobre eso, pero Azazel. Pero, ¿qué pasaba con este otro macho cabrío? Se tomaba y dice que Aarón ponía su mano sobre este macho cabrío y declaraba los pecados, confesaba los pecados de la congregación, todos los pecados que había cometido la congregación del pueblo de Israel, los confesaba, y este macho cabrío era llevado al desierto y allá moría solo, sin esperanza, sin nadie, simplemente era abandonado ahí y moría solo, pues ahora sí, pero en la soledad. Pero también dice que en ese momento Aarón, después de que sacrificaba el macho cabrío para expiación, entraba al lugar santísimo, en el propiciatorio, pero no entraba solo así directamente, sino que dice esto: tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático olido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Era necesario que entrara con este incienso, era necesario que Aarón entrara llevando esta ofrenda de incienso santo que simboliza la aceptación de Cristo que Dios tiene por nosotros. Aunque Él nos ama, nosotros somos amados por causa de Cristo. De este incienso subía una nube que velaba la gloria, la Shekinah de Dios que brillaba entre las dos alas de los querubines, para que el sumo sacerdote pudiera soportar mejor el resplandor espléndido con que Dios se revelaba. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento, cuando Aarón entraba al lugar santísimo, en el lugar donde estaba el arca y el propiciatorio, Aarón tenía que entrar con este incensario, con un aroma grato, que apunta hacia la ofrenda del sacrificio de Cristo. Todo lo que se hacía en el santuario, todo lo que se hacía en el lugar santo, en el lugar santísimo, apuntaba a la obra de Cristo. Este incienso que era tomado del holocausto, del altar del holocausto, y que se le echaba las especies y se elevaba, apuntaba al olor grato del sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Nosotros ahora podemos ser olor grato delante de la presencia de Dios por el sacrificio de Cristo y no morir ante la presencia de Dios. En este caso, el sacerdote entraba y llevaba el olor grato para que cubriera el propiciatorio y no muriera. Bien claro lo dice aquí, y no muriera. Hay más que explicar de esto, hermanos, pero solo es un detalle que ahorita acabo de notar. Y dice: tomaron luego de la sangre del becerro, en el 14, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con sus dedos hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. El becerro para expiación era sacrificado, y la sangre de este era llevada al lugar santo para esparcir la sangre sobre el propiciatorio 7 veces, dando a semejanza que esa sangre era la que aplacaba la ira de Dios, el sacrificio que se hacía para aplacar la ira de Dios. Pero era un sacrificio incompleto, no servía para quitar el pecado, solo cubría temporalmente el pecado. Pero ahora, hermanos, viene un mejor sacrificio. Y Cristo entró en el verdadero santuario por su sangre, vino a hacer expiación por nuestros pecados. Y Él se presentó en el propiciatorio, ofreciendo su propia sangre para que nosotros
fuéramos perdonados y nuestros pecados fueran quitados y nuestra conciencia fuera limpiada de malas obras. Lo veremos ahorita en Hebreos, dice, pero sigamos leyendo aquí. Y saltamos ahí mismo en 16:20, Levítico 16:20. Cuando hubiera acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío, el otro macho cabrío, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por la mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ahí al macho cabrío por el desierto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿A quién te suena? ¿Sobre quién fueron llevadas nuestras iniquidades? ¿Sobre quién fueron colocadas nuestras maldades? A Isaías 53, ¿no te suena, hermano? Que Él llevó nuestras enfermedades, que Él llevó nuestros pecados, que por nuestra causa fue molido. Oh, hermano, este macho cabrío era aquel que apuntaba hacia Jesucristo, hacia la obra, donde Él moriría en soledad en aquella cruz, llevando nuestras iniquidades, abandonado por nuestros pecados, por causa de nuestros pecados fue abandonado por su Padre, por el Padre. Tanto así que clamó, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios no había dejado a nadie en la historia de la humanidad. Lo seguiría sosteniendo, pero en ese momento le dio la espalda completamente a su Hijo. Figurativamente lo estoy diciendo, hermano. En ese momento no lo podía ver porque Cristo completamente cargó nuestra maldad de todas las épocas, desde el principio de Adán hasta el final de los tiempos, el último hombre que sea salvo. Y en ese momento Jesús recibió el castigo por nuestros pecados. En ese momento dio libertad, hermanos, abandonado en soledad. Muchos dicen, Jesús tenía miedo a los clavos. Muchos dicen, Jesús tenía miedo a los azotes de los romanos. Muchos dicen, por eso decía, aparta esta copa de mí. Saben que Jesús no tenía miedo a lo físico, aunque sí en su humanidad tal vez tenía un poco de temor, pero no tenía miedo a eso. Cuando Jesús dijo, si es posible, aparta esta copa de mí, estaba refiriéndose a la copa de la ira de Dios que había de caer sobre él por causa de nuestros pecados. En aquella cruz que sería abandonado, él sabía que sería abandonado por su Padre, él sabía que en ese momento él recibiría todo el castigo. Físicamente vemos a un Cristo destrozado en la cruz, aplastado, molido en todo lo que se puede decir en su humanidad, pero espiritualmente lo que estaba sucediendo ahí atrás, en ese hombre colgado en el madero, era mucho más impactante y relevante para nuestra eternidad, porque se estaba comprando y pagando el precio por nosotros para que fuéramos libertados de esclavitud del pecado. Oh, hermano, hoy tenemos libertad de esclavitud del pecado. ¿Y sabes qué? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque los antiguos, los santos del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Rahab, Sara, David, Jeremías, Isaías, Malaquías, todos aquellos que aún, Elías, todos aquellos 700 que tenía Dios y que no conocemos sus nombres, pero que servían a Dios, y todos que fueron en el Antiguo Testamento que le creyeron a Dios, no tenían esta revelación, no sabían lo que había pasado en la cruz completamente. Ellos tenían una revelación pequeña, voy a decirlo así, pequeña al lado de la revelación que tenemos nosotros, una revelación clara. Ellos veían nublado, tal vez como por espejo, pero nosotros vemos claramente el rostro de Dios hoy a través de Jesucristo y de su obra. Hoy comprendemos el misterio de Dios, los que hemos sido salvos, que Cristo vino a morir por nosotros. Y esto nos debe de motivar, hermanos, nos debe animar a decir, puedo vivir santamente para Dios, puedo vivir piadosamente, puedo cumplir los mandamientos de Dios por amor a Él, no por obligación. Y tal vez sí, a veces falle, y tal vez sí, a veces peque, pero puedo seguir adelante confiando plenamente que Dios me sostiene.
En medio de esta carrera que tenemos por delante vamos a perseverar, vamos a salir más que victoriosos. No lo dice en Apocalipsis a las 7 iglesias, y al que venciere, y al que venciere. Lo menciona cada día. Dios anhela que sus hijos vivan plenamente para su gloria. Lo dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Sí, hermanos, vamos a tener a veces escasez en esta vida, vamos a tener problemas, va a haber enfermedades, va a haber dolor, va a haber tristeza. En el mundo tendréis aflicción. Pero ¿saben qué? Cristo ha vencido al mundo. Gloria a Dios, Cristo ya venció al diablo. Cristo venció al pecado. Y hoy podemos luchar contra él. Y aunque a veces nos asedia y se aferra a nuestras vidas, podemos luchar contra él porque hoy tenemos la revelación plena de que Cristo ya venció. Y lo vamos a ver a continuación. Solo dar un ejemplo más del tipo. Así que aquí vemos dos machos cabríos. Uno que era sacrificado para perdón de pecados. Otro que se declaraba el pecado sobre él y era llevado a un lugar lejos. Cristo fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Sobre él fue cargada nuestra iniquidad y fue abandonado. Y vemos un tercero que dice que habla de un carnero, que después de haber hecho la expiación, se hacía un holocausto y se hacía y se quemaba en el altar la grosura del sacrificio por causa del pecado, apuntando a Cristo. Estos tres que aparecen aquí en el día de expiación apuntan a Cristo, señalan a la obra de Cristo. Pero veamos un tipo más. Números 21:9. Ya me fui hasta Esther. Números 21:9, hermanos, perdón. Números 21:9 dice: Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bueno, vamos a leer un poco más del 8 y dijo: Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este es un tipo. ¿Qué quiere decir? Es un objeto que es histórico, que sí pasó, que fue mandado por Dios y que tiene semejanza con algo del Nuevo Testamento. ¿Y con qué es? Con Cristo. Y Cristo mismo lo menciona en Juan 3:15. Vayamos ahí, hermanos. Dice: vamos a leer desde el 14, dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Moisés levantó la serpiente por orden de Dios, asemeja a que cuando Cristo fue levantado. Y la serpiente sabemos que dio salvación temporánea, hablando de aquellos que habían mordidos y tenían que morir por el veneno que corría en ellos por causa del veneno que corría en ellos por la mordida de la serpiente. Pero Dios mandó y dijo: si ves a la serpiente de bronce vas a vivir físicamente. Algún día murieron, pero vivieron en ese momento. Pero todo el que mira a Cristo hoy, al que fue levantado por causa de nuestros pecados, y si hoy tú, amigo que nos ves, te sabes pecador y sabes que necesitas a Cristo, sabe hoy que hay uno que ya fue levantado, que se llama Jesucristo y que llevó nuestros pecados sobre él, y que hoy dice: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Mira a Jesucristo, amigo. Tú no puedes hacer nada por tus fuerzas para salvarte. Solo mira, confía en Cristo Jesús, ríndete, ven en arrepentimiento y fe, pide perdón por tus pecados, confiésalos y cree en Cristo Jesús y serás salvo. Pero ven hoy, porque puede ser que no haya más tiempo. Ven hoy, amigo, corre a Cristo, arrepiente de tus pecados y de tus maldades.
Así que amigos y hermanos, la serpiente de bronce es un tipo. Y estas formas, vimos algunas promesas, y por esas promesas vemos que señalaban a Cristo, y que Abraham, David, Adán y muchos más creyeron en estas promesas, y por ende fueron justificados. Pero también vemos que hay tipos, hay objetos, situaciones, hay eventos en la historia de la Biblia, en el Antiguo Testamento, que señalan hacia Cristo. Y que estos eran para que el pueblo entendiera que en algún momento ese sacrificio, ese evento que había sucedido iba a tener el cumplimiento en la redención del hombre. Tal vez no tenían toda la claridad como hoy la tenemos, pero ellos tenían una revelación parcial de lo que estaba sucediendo. Y al creer a Dios, ellos fueron justificados. Y este cumplimiento de su justificación fue llevado hasta el momento que Cristo murió en la cruz de Calvario. Así que, hermanos, vayamos. Vemos que estos tipos, ritos y promesas apuntan a Cristo, y todos aquellos que ponen la fe en Dios, en lo que Él les había revelado, y por ende eran justificados. Y así como vemos en Hebreos 11, son aprobados por la fe. Vayamos a Hebreos 11:1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dice, voy a leer un comentario que escribí aquí, hermanos, acerca de Hebreos 11:1, y dice: vemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe es la que vivieron los antiguos, teniendo certeza, teniendo seguridad de que las promesas dadas por Dios se iban a cumplir. Así que ellos esperaron plenamente en lo que Dios había dicho. Y no solo eso, sino que caminaron como viendo al invisible, teniendo la convicción de aquellas cosas prometidas por Dios se cumplirían en su tiempo. Así que, hermanos, aunque los antiguos no vieron la promesa cumplida, ellos caminaron y creyeron a Dios de tal manera que fueron justificados por la fe que tuvieron en Cristo Jesús, o la fe que tuvieron en las promesas. Tal vez no tenían toda la plena revelación, pero fueron justificados por la revelación que se les fue dado en ese momento. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enó, cuando fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ven, hermanos? Es necesario que si nos acercamos a Dios creamos que le hay, pero no solo eso, sino Él es galardonador de los que le buscan. Acércate confiadamente a Cristo, hermano. Y si Él es galardonador, confiadamente que si tú pides sabiduría, Él la dará, como dice Santiago, pero no dudes. No dudemos, hermanos, porque
a veces hay duda en nuestro corazón, confiados en que en esa promesa que dice que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, que Él estaría con nosotros siempre, todos los días. Él está. Confiados en la promesa, no te dejaré ni te desampararé. Confiados en aquellas promesas que dice, quitaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Pondré un nuevo espíritu en ti y pondré mi espíritu en ti para que andes en mis mandamientos y me obedezcas. Oh hermanos, estas son promesas de Dios, pero debemos depositar nuestra confianza plenamente en ellas. ¿Para qué? Para que vivamos conforme a Dios le agrada, para que andemos conforme es agradable a Dios y veremos el galardón de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál? La vida eterna, el estar con Él. Así que hermanos, veamos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, hermanos, le creyó a Dios de las cosas que aún no se veían. Hoy es igual. Nosotros tal vez no vemos a Cristo. Nosotros no hemos visto su venida, pero sabemos que Él viene y creemos que Él viene. Y tal vez no hemos visto grandes milagros como los que vieron los antiguos, pero creemos en la promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. También dice la palabra, el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es una promesa que Dios da, una promesa que ya fue cumplida en la cruz de Calvario, y que todo el que cree en aquella promesa es salvo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir al lugar que había recibido por herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable de la orilla del mar. ¿Qué hablamos hace rato? La promesa de ser benditos, la simiente que sería, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Abraham y su esposa Sara creyeron a Dios, y aunque eran de 100 y 90 años, se cumplieron la promesa de Dios, tal vez después de la muerte, pero ellos han visto que de ellos salieron una multitud como la arena innumerable, una multitud como las estrellas del cielo y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Saben quién es esa multitud? Somos nosotros, hermanos. Aquellos que serían benditos entre las naciones, aquellos que en la simiente que es Cristo seamos benditos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Sobre la tierra. Ellos lo esperaban, tal vez no lo recibieron, hermanos, pero esperaban y creyeron en Dios. No tenían plenamente la revelación de cuándo vendría la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. No tenían plena revelación si se llamaría Jesús o que moriría en una cruz de Calvario, que nos regeneraría y nos daría su Espíritu Santo, que habitaría en nosotros. Pero ¿sabes qué, hermano? Ellos creyeron, le creyeron a Dios, y por su fe fueron justificados, porque la depositaron en Dios. Y por ende Dios no se avergüenza ser llamado Dios de ellos, porque aquí lo dice adelante, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor,
esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndoles dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque él se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Hermanos, por la fe ellos creyeron en el Cristo, como lo dice aquí, ellos dijeron en la simiente que vendría a redimirlos. Aquí bien lo dice, por la fe, dice de Moisés, teniendo por mayor riquezas los dice, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Oh hermanos, hoy ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, hermanos? Queriendo gozar de los deleites temporales de Dios y temiendo al maltrato por causa de Cristo. A veces nos hemos acomodado mucho, hermanos, pero deberíamos ser como estos hombres que tuvieron esta fe. Y aún más, estar firmes, porque ellos nos dan testimonio de que Dios es fiel. Más ahora que tenemos la revelación plena del sacrificio de Cristo Jesús. Deberíamos ser como este Moisés que cogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Cuando el mundo venga a ofrecernos sus deleites temporales, que cuando el mundo venga a ofrecernos su inmoralidad sexual, cuando el mundo venga a ofrecernos su homosexualismo y nos agobie y nos encierre y nos quiera decir que somos retrógradas o que no estamos bien por no seguir las ideas de ellos y que somos anticuados por no seguir sus ideas de ideologías de género, de aborto, de feminismo. No temamos, sino que nos mantengamos firmes, como viendo al invisible y prefiriendo el tesoro que es Cristo y manteniendo nuestra fe firme hasta el final, porque sabemos que nuestra recompensa es Cristo y sabemos lo que Él ya hizo por nosotros. Ellos no lo sabían a plenitud, hermanos. Estos hombres de la fe, los héroes de la fe, no sabían a plenitud cómo iba a ser Cristo. Pero ¿saben qué? Creían a la revelación, a la pequeña revelación, a la revelación parcial que tenían. Y vemos todo lo que pasó en ellos. Oh hermanos, seamos valientes y mantengámonos firmes en la fe. Y pudiéramos seguir leyendo, pero por cuestión de tiempo quisiera saltar ahí mismo Hebreos 11:39. Y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que ellos no alcanzaron la promesa, que murieron, pero no quiere decir que ellos no fueron justificados, sino que ellos nos esperaron a nosotros
para la más clara revelación del Hijo de Dios en Jesucristo, para la más clara revelación de que vendría a dar redención a la humanidad. Ellos administraron las cosas para nosotros. Todo lo que les fue revelado, sabían que ellos estaban administrando para nosotros, y aunque ellos inquirieron, como dice Pedro, investigaron, buscaron qué tiempos y qué personas señalaba el Espíritu de Cristo, les dieron a entender que ellos no lo hacían para ellos, sino era para nosotros, para una generación futura, las cuales recibiríamos la revelación plena de Jesucristo. Y ahora que vemos claramente esta revelación, Dios nos proveyó algo mejor para nosotros, para que juntamente con ellos fuésemos hechos perfeccionados. Oh, qué hermoso, qué misericordia de Dios que nosotros hoy en el 2021, cristianos, podamos disfrutar de esta clara revelación del Hijo de Dios. ¿Sabes qué, hermano? Cuando veamos una promesa en el Antiguo Testamento que está señalando a Cristo, cuando veamos un tipo que está señalando a Cristo, un objeto, un evento que está señalando a Cristo, eso nos debería llenar de gozo y decir gracias Dios, porque ahora lo puedo entender, porque lo puedo ver con claridad. Tal vez Moisés en ese tiempo no lo veía con tanta claridad como nosotros. Tal vez Abraham en ese tiempo no lo vería tan claro como nosotros. David, Samuel, grandes hombres de Dios. Hoy nosotros tenemos clara la revelación del Evangelio de Jesucristo y de la vida eterna. Así que, hermanos, esforcémonos. Como dice aquí, como sigue leyendo Hebreos 12:1, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos. ¿Testigos de qué? Estos son testigos experienciales. Dice, son testigos experienciales y ejemplos que atestiguan la fidelidad de Dios y nos inspiran a correr mejor. Son personas, estos héroes de la fe, que han vivido experiencialmente, que han vivido la experiencia de la fidelidad de Dios, y que ellos nos pueden dar testimonio de que Dios es fiel a sus promesas, y que aunque a lo mejor ellos no las recibieron, hoy las pueden ver en el reino celestial. Y verán el cumplimiento de todo esto, como se les dijo a Daniel: tú vete, Daniel, y descansa, y en el día final te levantarás y recibirás toda tu recompensa. Y esto será por Cristo, hermanos, que Daniel se levantará y recibirá toda su recompensa, porque él fue justificado por Cristo. Así que como nosotros en aquel día también nos levantaremos, si Cristo no miente antes, y recibiremos la recompensa, el galardón de parte de él. Así que, hermanos, teniendo esta gran nube de testigos de la fidelidad de Dios, diría: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos, hermanos, despojémonos de todo peso, ya sea peso de nuestras preocupaciones, de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestra pereza espiritual, hermanos, de no querer buscar más en la Biblia. Despojémonos de ese peso. Y también del pecado nos invita, de aquel pecado que nos asedia continuamente, de aquella tentación que viene y nos murmura a la mente, al corazón, y que continuamente nos está acosando. Despojémonos, porque por delante tenemos una carrera. Y esta palabra que se usa para carrera, hermanos, si no mal me acuerdo, es agón, y viene del griego, que es agonía. Hace referencia a esta carrera, que es una carrera de agonía, una carrera de dificultades, una carrera que se tiene que correr con paciencia, una carrera como esas carreras de obstáculos que corren en los maratones, donde hay barras que saltan y hay varias cosas que tienen que correr y obstáculos y así. Así que es una carrera que va a ser difícil, la buena carrera, pero hay quien ya la vivió y que es testigo de la fidelidad de Dios, y nos invitan a despojarnos de todo peso y del pecado, y poner nuestros ojos, ¿qué? En nosotros, no, sino poner nuestros ojos en el blanco perfecto, puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del Padre. Así que, hermano, ellos nos señalan que por medio de la fe en Jesús podemos obtener la victoria. Por medio de poner nuestros ojos en Jesucristo podemos llegar al final. Así que nos dan ejemplo de que Jesús es nuestro autor, es el que llevó a cabo nuestra fe para que nosotros creyéramos. La vivió de principio a fin. Y es el que la va a consumar, el que la va a llevar a la perfección en el día de Cristo. Y nos da un ejemplo que él también corrió la carrera, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Un ejemplo claro de sufrimiento, de agonía, que menospreció lo propio y se sentó a la diestra de Dios. Él menospreció lo propio, sino él miró al gozo, hermanos. Él miró al gozo que tenía por delante. Así que, hermanos, confiemos en Cristo. Tengamos fe. Veamos y aprendamos del Antiguo Testamento que esos hombres, aunque tenían una revelación parcial, no total de quién era Cristo, no total del sacrificio de Cristo, sino una revelación parcial en las promesas, en los tipos, en los rituales, en los sacrificios, ellos creyeron a Dios y fueron llamados héroes de la fe. Ahora tú y yo, que tenemos la revelación plena del Hijo de Dios, podemos poner nuestros ojos en Él y correr confiadamente en la fidelidad de Dios, de que Él nos llevará al día final de Cristo. Pero corramos, hermanos, sigamos adelante. Sé que habrá dificultades, sé que habrá agonía, sé que habrá dolor, pero confiad, Dios ha vencido al mundo. Cristo ya venció. Y quisiera leer para terminar Hebreos 10:35. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Perdón, hermanos. Así que, hermanos, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino los que tienen fe para preservación del alma. Así que, hermano, no dejemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios. No flaqueemos, sino antes bien tengamos esperanza. Esperemos en Cristo pacientemente, porque un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que mientras estemos en esta vida tenemos que vivir por la fe, andar por la fe en Cristo Jesús. Como los antiguos nos dan testimonio que anduvieron por la fe y por la fe fueron aprobados por Dios. Esta fe que nos fue dada a los santos, esta fe que nos fue dada en Cristo Jesús. Solo por la fe, solo mediante la fe en Cristo Jesús uno puede ser salvo. Así que, hermanos, demos gracias a Dios por la fe que nos fue dada en Cristo. Y pidamos a Dios ayuda y gracia para seguir adelante en la carrera que tenemos y poner nuestros ojos en Él, quien es nuestro autor y consumador de nuestra fe. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias el día de hoy por tu palabra. Sé que a veces es difícil explicar ciertas cosas, Señor, pero te ruego, Padre, que
seas tú hablando al corazón de mis hermanos. Perdona los errores que he cometido, porque sé que hay varios errores que uno comete, Señor, pero te ruego que tu palabra, que tu evangelio obre en nosotros. Sé tú, Señor, ayudándonos a correr la carrera porque tenemos por delante y a perseverar en la fe, porque tú pronto has de venir y te esperamos pacientemente, Señor, te esperamos teniendo esperanza, teniendo ese gozo de que te veremos y estaremos contigo. Oh Señor, que podamos estar firmes en la fe, que si alguno de mis hermanos ha decaído en la fe, Señor, por tu gracia, tú lo sostengas, lo levantes y lo avives, para que pueda continuar adelante en la carrera de la fe, que no sea engañado por el pecado, que todo peso que lo está agobiando sea quitado, Señor, y que tu Espíritu Santo lo lleve a ver a Cristo, que le recuerde todas tus palabras prometidas por ti, y que tú obres en él, Señor, levantándolo, animándolo a perseverar en la carrera de la fe. Y aquellos que estamos firmes en la fe, Señor, te ruego, Padre, que nos ayudes a no confiar en nosotros, sino seguir mirando hacia ti, Señor. No confiar en nuestra fuerza, no confiar en nuestra sabiduría, no confiar en nuestro conocimiento, sino confiar plenamente en ti cada día. Guárdanos, oh Señor, de creer que es por nuestra fuerza, guárdanos de creer que es por nuestra sabiduría o por nuestras buenas obras, porque siempre ha sido por ti, Señor, siempre ha sido por tu gracia, siempre ha sido por la fe que tú has puesto en nuestros corazones, que podemos seguir adelante. Te doy gracias, Padre, y te ruego que tú uses nuestras vidas cada día más para tu gloria y que podamos poner en práctica la palabra que hemos escuchado y meditar en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, solo recordarte que estamos los días jueves dando estas enseñanzas de la Confesión Bautista de Fe de 1689 y estamos ahorita en el tema de Cristo el Mediador. Son a las 7:15 de la noche los días jueves por nuestro canal de la iglesia de YouTube, Iglesia Bíblica de Jesucristo CVV, así nos puedes encontrar. También recordate que nuestros cultos dominicales son los días domingo a las 12 de la tarde. Estamos comenzando por causa de la pandemia. Y también los días sábados tenemos el programa de radio Los Días de la Gracia, donde se están hablando sobre los atributos de Dios. Espero que sea de bendición para tu vida, y es necesario que como el pueblo de Dios conozcamos a nuestro Dios, ya que tenemos este privilegio como salvos. Así que, hermanos, solo recordate esto y que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y también recordate que si tienes algún comentario nos puedes escribir, ya sea en los comentarios de aquí abajo, y que Dios sea contigo. Maranata.